¿Sabías que hay una forma de atraer la presencia del Espíritu Santo que pocos cristianos practican? Es curioso cómo, a veces, nos dejamos llevar por una idea vaga del Espíritu Santo. Muchas personas lo ven como algo distante, un concepto abstracto que no termina de conectar con nuestra realidad diaria. Sin embargo, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza etérea o un símbolo, es la presencia activa y palpable de Dios, una presencia que mora en cada creyente, obrando en nosotros constantemente. Este poder divino está siempre disponible para guiarnos, fortalecernos y derramar sobre nosotros bendiciones que trascienden las que normalmente asociamos con el éxito material. Las bendiciones del Espíritu Santo no se limitan a la salud, el bienestar o el dinero, son algo mucho más profundo, algo que transforma nuestro ser interior y nos ayuda a alinearnos con el propósito eterno de Dios. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, nos invita a no ver al Espíritu como algo ajeno. Él promete enviarnos un consolador, alguien que nos guiará y nos recordará las palabras de Jesús en los momentos de necesidad. No es solo un maestro distante, sino un compañero cercano que se mantiene junto a nosotros en cada paso del camino. El Espíritu Santo no solo nos da enseñanza, sino que nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho, especialmente cuando más lo necesitamos, como un faro de luz en medio de la oscuridad. Estas palabras de Jesús no son solo una promesa, son una invitación para vivir una vida transformada. Cada día, al abrir nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo, experimentamos cambios en nuestro interior. Y no se trata solo de cambios superficiales o momentáneos, sino de una transformación profunda que nos permite vivir en comunión con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trae consigo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu, que en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se describe como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas no son cualidades opcionales o virtudes que podemos escoger si nos gustan. Son la evidencia de una vida que ha sido moldeada por la presencia del Espíritu Santo, una vida que refleja el carácter de Cristo. ¿Te imaginas cómo cambiarían tus relaciones si la paz del Espíritu fuera la que guiara tus decisiones? ¿Y cómo mejoraría tu perspectiva sobre la vida si el amor y la mansedumbre se convirtieran en tus reacciones automáticas? Es probable que todo en tu vida fuera diferente, como si el caos fuera calmado por una presencia serena. Además, el Espíritu Santo también es nuestra conexión directa con Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, leemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que, incluso cuando no sabemos qué decir o cómo orar, el Espíritu Santo actúa como nuestro intercesor, llevando nuestras súplicas directamente a Dios. Esto no es solo consuelo, es una promesa profunda, nunca estamos solos. En nuestra debilidad, el Espíritu está ahí, intercediendo y trayendo las respuestas que necesitamos. Una de las bendiciones más grandes que trae el Espíritu Santo es la paz. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, encontramos una de las promesas más reconfortantes, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es el regalo directo del Espíritu Santo, un regalo que nos sostiene incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Pero, ¿cómo podemos recibir estas bendiciones? Es necesario abrirnos de manera intencional al Espíritu Santo. Muchas veces, las preocupaciones cotidianas, las inseguridades y las distracciones nos alejan de reconocer su presencia. Sin embargo, la invitación del Espíritu Santo está siempre abierta: ven y toma control de mi vida. Aunque parece simple, esta oración es poderosa. Al darle permiso al Espíritu Santo de obrar en nosotros, podemos afrontar los desafíos con su dirección y no con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo también nos guía en tiempos de incertidumbre. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta a fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocer la dirección del Espíritu Santo implica confiar en Él en todo momento, en cada decisión que tomamos. A veces, esta guía se manifiesta como una sensación de paz al tomar una decisión importante, otras veces, como una convicción interna que nos previene de tomar un camino equivocado. En 1 Corintios, capítulo 12,
Pablo describe los dones espirituales que el Espíritu Santo distribuye entre los creyentes: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Cada uno de estos dones es un regalo divino que no solo bendice al que lo recibe, sino que también beneficia a la comunidad cristiana. Cuando permitimos que el Espíritu Santo active estos dones en nuestras vidas, no solo somos fortalecidos, sino que nos convertimos en instrumentos de bendición para los demás. Es importante recordar que el Espíritu Santo no se impone. Él es paciente, esperando que le demos espacio para actuar en nuestras vidas. Esta relación requiere nuestra intención, nuestra disposición a buscar su presencia a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la adoración. Al hacerlo, comenzamos a experimentar una transformación que va más allá de lo superficial y llega a lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu Santo está más cerca de lo que pensamos, y su deseo es derramar bendiciones sobre nosotros. Sin embargo, para recibir esas bendiciones, debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y mente. Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, veremos cómo esas bendiciones se materializan, no como algo externo, sino como una transformación interior que impacta todas las áreas de nuestra vida. Para vivir en plenitud con el Espíritu Santo, debemos estar atentos a las barreras que pueden impedir que su obra fluya libremente en nuestra vida. Estas barreras no son siempre obvias, pero están presentes. Una de las más comunes es el pecado no confesado. Cuando no enfrentamos nuestras fallas o no las llevamos ante Dios en arrepentimiento, creamos una separación que obstaculiza nuestra relación con el Espíritu Santo. Isaías, capítulo 59, versículo 2, nos recuerda: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. La confesión no es un acto de vergüenza, sino de restauración. Al pedir perdón, abrimos la puerta a la gracia de Dios, y nuestro corazón se vuelve más receptivo a su obra. Otra barrera es la falta de perdón. Jesús fue claro en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando dijo que si no perdonamos a los demás, tampoco seremos perdonados por nuestro Padre Celestial. El resentimiento y el rencor envenenan el alma y bloquean las bendiciones del Espíritu Santo. Elegir el perdón no solo libera a la otra persona, sino que nos permite a nosotros mismos recibir la paz que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos invita a dejar atrás lo que hemos sido, para poder caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Es un recordatorio de que, al entregarnos a Cristo, nuestra vida comienza una transformación profunda, en la que todo lo anterior pierde su poder sobre nosotros. Al liberarnos del peso del pasado, abrimos el camino para abrazar el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. La libertad en Cristo nos da el valor para avanzar, para mirar al futuro con esperanza, sabiendo que el pasado, con sus errores, luchas o incluso victorias, ya no tiene la última palabra sobre nuestro destino. Dejar ir las cargas del ayer es una invitación que nos lleva a una nueva manera de vivir, una manera que se basa no en el peso de nuestros recuerdos, sino en la promesa de lo que Dios quiere hacer hoy. Cada día es una oportunidad para renacer, para caminar en un propósito fresco que trasciende nuestra comprensión. Al igual que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 3, versículo 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En estas palabras encontramos una clave para vivir con esperanza, el acto de soltar lo que nos ha atado y mirar hacia el futuro con fe. Es importante entender que, al soltar el control sobre nuestras vidas, le damos espacio a Dios para que tome las riendas. Muchas veces tememos entregar el control porque nos preocupa lo que pueda suceder si no somos nosotros quienes manejamos cada aspecto de nuestra vida. Pero la verdadera paz llega cuando confiamos en que el Creador, quien nos conoce profundamente, tiene un plan que supera nuestras expectativas. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es una promesa de que rendirnos a Dios no nos priva de nada, sino que nos da acceso a algo más grande, algo más hermoso, algo que solo Él puede proporcionar.
La rendición no es un acto de derrota, sino un acto de valentía. Nos invita a reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas, sino simplemente confiar en que Dios tiene el control. A veces, rendirse implica dejar ir las expectativas que teníamos sobre nuestra vida y aceptar que, incluso si el camino no es el que habíamos planeado, Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Esta rendición también involucra aceptar que no somos dueños del mañana. Jesús, en el jardín de Getsemaní, dio el ejemplo perfecto de esta rendición cuando, en un momento de profunda angustia, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esta oración nos invita a modelar nuestra vida según la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La rendición a Dios también implica aceptar el perdón y la gracia que Él nos ofrece, dejando atrás las heridas y los errores del pasado. Muchas veces, nos aferramos a lo que nos ha lastimado, y esto nos impide experimentar la plenitud de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Jesús nos enseña que el perdón es esencial para caminar en libertad. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15 nos recuerda: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al perdonar, liberamos nuestra alma y, al mismo tiempo, abrimos las puertas para que la paz y la bendición de Dios fluyan en nuestra vida. Un aspecto clave en este proceso de rendición es la fe. La fe es el cimiento sobre el que se construye nuestra relación con Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros. Sin fe, no podemos agradar a Dios ni experimentar plenamente su obra en nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo una cuestión de emociones o sensaciones. La fe es una decisión, un acto de confianza que va más allá de lo visible. Nos mueve a tomar pasos de obediencia incluso cuando no entendemos completamente el camino. Así como Noé construyó el arca en obediencia a la palabra de Dios, aun cuando nunca había visto lluvia, nosotros también estamos llamados a caminar en fe. Noé demostró que la fe no se trata de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Y así, su fe no solo salvó su vida, sino que también fue el medio por el cual Dios cumplió un nuevo pacto con la humanidad. Nosotros, al igual que Noé, estamos llamados a obedecer, incluso cuando no vemos cómo se va a llevar a cabo el plan de Dios en nuestras vidas. La fe es esencial, pero también es vital fortalecerla a través de la palabra de Dios. Cada vez que leemos las Escrituras, nuestra fe se nutre, se edifica y nos prepara para los desafíos que enfrentamos. La palabra de Dios es más que un conjunto de principios o enseñanzas, es la fuente de vida, la que da dirección y nos mantiene firmes cuando las dudas y dificultades nos acechan. Al caminar en fe, recordamos que lo que parece imposible para nosotros es totalmente posible para Dios. Como dice en Mateo capítulo 19, versículo 26, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El fortalecimiento de nuestra fe también nos lleva a vivir con una perspectiva diferente. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestras acciones reflejan esa fe. La fe no es solo creer que Dios puede, sino vivir como si ya lo hubiera hecho, caminar como si ya estuviéramos recibiendo las bendiciones que Él ha prometido. Esta actitud de confianza nos lleva a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque las circunstancias no siempre sean fáciles, Dios está con nosotros, guiándonos y proveyendo lo que necesitamos en cada momento. A lo largo de este viaje de rendición y fe, el Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos recuerda las promesas de Dios. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante cuando las fuerzas humanas se agotan, y es Él quien abre los ojos de nuestro corazón para que podamos ver la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, estaríamos perdidos, pero con Él, todo es posible. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos recuerda que la fe proviene del oír, y ese oír es por medio de la palabra de Dios. Este principio es tan simple como profundo. Cuanto más nos sumergimos en la lectura y reflexión de las Escrituras, más crece nuestra fe.
Cada versículo que leemos es como una semilla plantada en nuestro corazón, una semilla que, si es regada y cuidada, florecerá en una fe fuerte y firme. Cada promesa de Dios escrita en su palabra es una piedra angular en la que podemos apoyar nuestra vida, un recordatorio constante de que Él es fiel y poderoso para cumplir lo que ha prometido. Recordar y meditar en las promesas de Dios nos alienta, nos da fuerzas en los momentos de debilidad y nos prepara para recibir las bendiciones del Espíritu Santo. No se trata solo de leer pasajes en la Biblia, sino de internalizarlos, de permitir que esas palabras vivan en nosotros. Memorizarlas y declararlas todos los días es una forma poderosa de fortalecer nuestra fe, de hacerla tan real en nuestra vida que se convierte en el motor que nos impulsa a avanzar. La fe no es solo una creencia abstracta, es una certeza profunda en el corazón que nos lleva a actuar según lo que Dios ha dicho. Santiago, en su carta, capítulo 2, versículo 26, nos enseña que la fe sin obras está muerta. Este pasaje nos desafía a actuar, no solo a creer. La fe no es solo un pensamiento, es un estilo de vida que se demuestra en nuestras acciones. No basta con saber que Dios puede proveer para nosotros, debemos actuar como si ya lo hubiera hecho. Esto implica obedecer incluso cuando no vemos con claridad el camino, orar con esperanza aunque aún no veamos la respuesta, o bendecir a otros con lo que tenemos, incluso antes de recibir aquello que pedimos. En todo esto, nuestra fe se pone a prueba y, cuando actuamos, vemos cómo se activa el poder de Dios. La perseverancia es una de las pruebas más grandes de nuestra fe. Las respuestas de Dios no siempre llegan de inmediato, y en esos momentos, la tentación de dudar o rendirnos es fuerte. Sin embargo, Hebreos capítulo 10, versículo 36, nos recuerda que la paciencia es necesaria para recibir la promesa de Dios. La fe nos llama a seguir creyendo, orando y actuando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La verdadera fe se muestra en la espera, en el confiar que, aunque no veamos la respuesta ahora, Dios está obrando en nuestro favor. Un ejemplo de esta perseverancia es el relato de la mujer con flujo de sangre en Marcos capítulo 5. Ella había sufrido durante 12 años, pero su fe la impulsó a acercarse a Jesús, tocando el borde de su manto con la creencia de que sería sanada. A través de este acto de fe, no solo recibió sanidad física, sino también restauración emocional y espiritual. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Este testimonio nos enseña que la fe activa el poder del Espíritu Santo para traer sanidad y restauración, no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente y alma. La fe también es un antídoto contra el miedo. A menudo, el temor intenta detenernos, impidiéndonos avanzar hacia las bendiciones de Dios. Sin embargo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La fe nos empodera para enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando ponemos nuestra fe en Él, el miedo pierde su poder sobre nosotros y nos llenamos de confianza para caminar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Una forma práctica de cultivar la fe es a través de la oración declarativa. Esto significa orar con la certeza de que Dios ya ha respondido a nuestras peticiones, aunque aún no veamos la manifestación de esa respuesta. Es una oración de confianza total en Él, donde no pedimos si es posible, sino que agradecemos porque sabemos que Dios ya está trabajando a nuestro favor. Esta actitud de oración refleja nuestra fe activa y nos alinea con la voluntad de Dios, permitiendo que su poder se manifieste en nuestra vida. Recuerda también cómo los israelitas, en tiempos antiguos, levantaban altares o colocaban piedras conmemorativas para recordar las grandes obras de Dios. De igual manera, cuando enfrentamos dificultades o desafíos, es vital recordar las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado. Mantener un diario de gratitud o compartir nuestros testimonios con otros es una forma poderosa de fortalecer nuestra fe. Nos recuerda que, si Dios lo hizo antes, lo hará nuevamente. Esta práctica nos ayuda a mantenernos firmes y confiados, incluso en los momentos más oscuros. La fe es un regalo del Espíritu Santo, como se menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 22. La fe no depende únicamente de nuestra fuerza o esfuerzo humano, sino que es un fruto del Espíritu. Podemos pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe,
que nos ayude a confiar en Dios completamente, sin importar las circunstancias. Esta oración simple pero poderosa, Espíritu Santo, aumenta mi fe, es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha, sino que contamos con la ayuda divina para caminar en fe. La fe es el puente que conecta nuestras vidas con las bendiciones del Espíritu Santo. Sin fe, nuestras oraciones se quedan vacías y nuestras acciones carecen de poder. Pero cuando caminamos en fe, vemos cómo las promesas de Dios se hacen realidad y experimentamos la plenitud de su Espíritu en cada área de nuestra vida. La fe no solo nos conecta con Dios, sino que también nos abre a un mundo de bendiciones y milagros que van más allá de lo que podemos imaginar. Al caminar en fe, nos damos cuenta de que el poder de Dios se desata de maneras que nunca imaginamos. Esto nos lleva a la siguiente clave que, en conjunto con la fe, desata el poder del Espíritu Santo, la obediencia. La obediencia es un principio fundamental para recibir y activar las bendiciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin obediencia, la fe pierde su fuerza y dirección, ya que la verdadera fe se demuestra a través de la acción obediente. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre trae recompensas espirituales y materiales que no podemos obtener de otra manera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20, encontramos una escena poderosa en la que Jesús llama a Pedro y a Andrés. Estos dos hermanos estaban trabajando tranquilos en sus redes, sumidos en su rutina diaria como pescadores, cuando, de repente, Jesús se acercó y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». En ese instante, ellos no dudaron ni un segundo, dejaron sus redes y lo siguieron de inmediato. Esta respuesta tan rápida y decidida muestra una obediencia profunda y genuina que nos reta a reflexionar sobre nuestra propia disposición para responder al llamado de Dios. Ellos no esperaron a entender todo lo que significaba seguir a Jesús ni a ver los resultados de inmediato, simplemente obedecieron, confiando en que lo que Jesús les ofrecía era mucho más grande que lo que dejaban atrás. La obediencia de Pedro y Andrés no fue una respuesta calculada ni una decisión basada en la comprensión completa de lo que les esperaba. De hecho, lo que hicieron fue confiar en Jesús sin tener certeza de los detalles. Esta es una lección esencial para nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, ya sea en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en cualquier otra área, a menudo nos invita a dar ese primer paso sin tener toda la claridad de lo que sucederá después. La obediencia se convierte en un acto de fe, una decisión de confiar en que el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Sin dudar, sin mirar atrás, Pedro y Andrés dejaron todo lo que conocían, y en su obediencia, no solo encontraron un propósito más grande, sino también una relación más profunda con Jesús. Este acto de obedecer sin vacilación nos muestra que, muchas veces, nuestra obediencia a Dios no tiene que ver con entender todos los detalles. Se trata más bien de dar el paso de confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando el camino no está completamente claro. Esto resalta que la obediencia también implica una entrega total y un sometimiento a la voluntad divina, incluso cuando no entendemos todas las razones detrás de lo que nos pide. Jesús, en su propia vida, nos da el ejemplo supremo de obediencia. En Lucas, capítulo 22, versículo 42, en el huerto de Getsemaní, Él oró con lágrimas y angustia, pidiendo al Padre que, si fuera posible, apartara de Él la copa del sufrimiento. Sin embargo, en ese momento de lucha interna, Jesús mostró la verdadera esencia de la obediencia cuando dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Este acto de rendición y sumisión al plan divino no solo fue un modelo de obediencia, sino que también fue el sacrificio que trajo la salvación a la humanidad. Nos enseña que la verdadera obediencia no está motivada por la comodidad o por un deseo de evitar el sufrimiento, sino por el anhelo de cumplir el propósito eterno de Dios, incluso cuando eso implique sacrificio. La obediencia de Jesús al Padre, incluso en los momentos más difíciles, nos muestra que la obediencia no se trata solo de entender las razones detrás de las peticiones divinas, sino de confiar plenamente en que Dios tiene un plan perfecto y que, al obedecerle, estamos alineados con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La obediencia de Jesús fue el acto más grande de amor, y a través de él, podemos entender que el verdadero propósito de la obediencia es cumplir con el plan eterno de Dios, aun cuando el sacrificio sea grande. Ahora bien, uno de los mayores obstáculos que enfrentamos al obedecer a Dios es el temor y la duda.
A menudo, el miedo nos hace cuestionar si realmente vale la pena dar ese paso de obediencia, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. Nos preguntamos si el sacrificio realmente tendrá un valor duradero cuando lo que estamos pidiendo o esperando no parece llegar a tiempo. Este temor y la incertidumbre sobre lo que vendrá a continuación son sentimientos naturales, pero la obediencia no se basa en nuestras emociones o en la capacidad de entender el panorama completo. La obediencia, en su esencia, es un acto de confianza en que, aunque no comprendamos el porqué de lo que estamos viviendo, sabemos que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él no nos llama a la obediencia con el fin de hacernos sufrir, sino para que vivamos la plenitud de lo que Él ha preparado para nosotros. Muchas veces, la desobediencia nace de un corazón lleno de dudas y de miedo. Nos preguntamos si realmente vale la pena obedecer cuando la recompensa no es inmediata o cuando el costo parece ser demasiado alto. Sin embargo, en estos momentos de incertidumbre, es importante recordar que la obediencia no se trata de tener todas las respuestas o de ver resultados inmediatos. La verdadera obediencia es confiar en que Dios es fiel, que Él es bueno y que su palabra nunca vuelve vacía. Nos invita a confiar en que, aunque no veamos resultados ahora, su plan es mucho más grande y más sabio que cualquier deseo temporal que podamos tener. Dios sabe lo que necesitamos y sabe cuándo es el momento adecuado para darnos lo que hemos pedido. A veces, nos resulta difícil seguir el ejemplo de los discípulos que dejaron todo y siguieron a Jesús sin saber lo que les esperaba. Pero debemos recordar que su obediencia no fue un acto impulsivo sin sentido, sino una respuesta basada en la confianza de que Jesús los llamaba a algo más grande. Cada paso de fe que damos nos acerca más a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando decidimos obedecer, incluso sin ver claramente, nos alineamos con el corazón de Dios y podemos estar seguros de que, al final, todo tendrá sentido. Jesús nos llama no solo a seguirlo de manera física, sino a seguirlo en nuestras vidas cotidianas, en nuestras decisiones, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestras prioridades y, sobre todo, en nuestra forma de confiar en Él. Al igual que los discípulos, debemos estar dispuestos a dejar nuestras redes, dejar nuestras comodidades y seguir a Jesús sin miedo al futuro. Dios nunca nos llama a hacer algo sin prepararnos para lo que Él tiene preparado. Nuestra obediencia, aunque a veces nos cueste, es un acto de fe, y en ella experimentamos la verdadera libertad que proviene de caminar según su voluntad. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos da una instrucción poderosa para nuestra vida diaria: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras nos invitan a depender completamente de Dios, no solo en los momentos difíciles, sino en todo tiempo. En nuestra vida diaria, a menudo tendemos a confiar en nuestra propia sabiduría, a pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros. Sin embargo, Dios nos llama a una confianza más profunda. Él nos anima a soltar el control y reconocer que su sabiduría es infinita, mientras que la nuestra es limitada. Al confiar en Él de todo corazón, Él guiará nuestros pasos y nos conducirá hacia el propósito que tiene para nosotros, incluso cuando no comprendemos el camino. Un área clave donde nuestra obediencia puede liberar bendiciones es en nuestra generosidad. En Malaquías, capítulo 3, versículo 10, encontramos una promesa directa relacionada con nuestros diezmos y ofrendas: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta invitación de Dios es clara. Nos llama a obedecerle con nuestros bienes, no solo con nuestras palabras. La obediencia en nuestras finanzas no es solo un acto de dar, sino un acto de confianza en la provisión de Dios. Al ser generosos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y que Él es más que capaz de suplir todas nuestras necesidades. Esta obediencia activa la bendición sobrenatural de Dios, la cual no solo cubre nuestras necesidades, sino que también se derrama sobre los demás. La obediencia no solo libera bendiciones, sino que también nos protege de peligros.
Cuando seguimos las instrucciones de Dios, evitamos tomar decisiones impulsivas que podrían desviarnos de su propósito para nuestras vidas. En Éxodo, capítulo 14, vemos cómo Dios le dio instrucciones a Moisés para que guiara al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo, un lugar que, desde un punto de vista humano, parecía una trampa mortal. Sin embargo, la obediencia de Moisés, aunque fue un acto de fe, resultó en un milagro divino. Dios abrió el mar y permitió que el pueblo cruzara a salvo, mientras que el ejército enemigo fue destruido. Esta historia nos recuerda que la obediencia a Dios no siempre nos lleva por el camino más fácil, pero siempre nos lleva a la victoria. Incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios tiene el poder de obrar milagros a través de nuestra obediencia. La obediencia debe ser una práctica diaria, no solo algo que hacemos en momentos extraordinarios. Cada día, enfrentamos decisiones, grandes y pequeñas, que requieren nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Puede ser tan sencillo como tomar unos minutos por la mañana para orar antes de empezar el día, ayudar a alguien que está pasando por una necesidad o perdonar a quien nos ha hecho daño. Cada pequeño acto de obediencia abre una puerta para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, transformándonos de adentro hacia afuera. La obediencia, aunque a veces parezca una tarea sencilla, tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de vivir conforme a su voluntad. Para cultivar un corazón obediente, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos da la fuerza para obedecer, incluso cuando nuestra carne es débil y nuestra voluntad vacila. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que, al depender del Espíritu Santo, Él nos capacita para obedecer a Dios con gozo y confianza. La obediencia no es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es el fruto de caminar en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos guía en cada decisión, nos da la sabiduría para actuar conforme a la voluntad de Dios, y nos da el poder para seguir adelante, incluso cuando la obediencia requiere sacrificio. La obediencia no solo nos bendice a nosotros, sino que también impacta a los demás. Cuando decidimos obedecer a Dios, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su gracia y poder. Aquellos que nos rodean pueden ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas, y a través de nuestras acciones, otros son inspirados a seguir el mismo camino de obediencia. La obediencia, entonces, no es un acto aislado. A medida que obedecemos a Dios, su propósito se cumple en el mundo a través de nosotros. Nuestras decisiones de obedecer no solo traen bendición a nuestra vida, sino que también tienen un impacto eterno en las vidas de los demás. La fe es el puente esencial que conecta nuestras vidas con las bendiciones del Espíritu Santo. Sin fe, resulta imposible experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos lo deja claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar profundamente en su capacidad y deseo de bendecirnos más allá de lo que podamos imaginar. La fe comienza con un corazón dispuesto a creer, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Es una confianza que va más allá de lo que vemos, una confianza que se basa en el carácter fiel de Dios y en la certeza de que Él cumple su palabra. La fe nos llama a ir más allá de las evidencias físicas y abrazar lo que no podemos ver. Cuando todo parece estar en contra de lo que creemos, la fe nos sostiene. Nos recuerda que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas y que no importa cuán oscuras se vean las circunstancias, su luz siempre brillará al final. Esta fe es lo que nos permite avanzar, aun cuando no entendemos completamente el camino. Nos da la valentía para obedecer, incluso cuando el futuro es incierto. Al vivir por fe, nos abrimos a recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. La fe nos permite experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, transformándonos, guiándonos y capacitándonos para vivir según la voluntad de Dios. Sin fe, nuestras oraciones serían vacías y nuestras acciones carecerían de poder. Pero cuando vivimos por fe,
vemos cómo las promesas de Dios se hacen realidad y experimentamos la plenitud de su Espíritu en cada área de nuestra vida. La fe es el puente que conecta nuestras vidas con el poder transformador de Dios y nos permite vivir en su abundancia. En el relato de Abraham, reconocido como el padre de la fe, vemos cómo su vida está marcada por la confianza total en las promesas de Dios. En Génesis, capítulo 15, versículo 6, se nos dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. A pesar de su avanzada edad y de las circunstancias que parecían imposibles, Abraham decidió confiar en la promesa de Dios de que tendría descendencia. Su fe no solo abrió las puertas para que lo imposible se hiciera realidad, sino que también dejó un legado de confianza y obediencia que perdura a lo largo de los siglos. Sin embargo, la fe no se trata únicamente de esperar milagros inmediatos. La fe verdadera también se prueba en el tiempo de espera, cuando las respuestas no llegan con la rapidez que deseamos. Aquí es donde la fe se convierte en una herramienta poderosa para el crecimiento, y la espera se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios. La espera no es fácil, y nuestras oraciones a menudo parecen no recibir respuesta de inmediato. Sin embargo, como nos enseña Santiago, capítulo 1, versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia, aunque difícil de cultivar, es la que nos prepara para recibir las bendiciones de Dios en el momento perfecto que Él ha dispuesto para nosotros. La fe, entonces, no es solo confiar en que Dios cumplirá sus promesas, sino también confiar en su tiempo perfecto. El proceso de espera es, en muchos casos, el espacio donde Dios nos moldea y prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros. La fe no es solo una cuestión de esperar, sino también de actuar. Como nos recuerda Santiago, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera exige que nuestra confianza en Dios se traduzca en acciones concretas. Si oramos por provisión, debemos estar dispuestos a trabajar diligentemente y a seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. La fe nunca es pasiva, es activa, moviéndose y tomando pasos de obediencia, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Otro aspecto fundamental de la fe es que nos da el poder de superar el miedo y la duda. A menudo, nuestras bendiciones están al otro lado de un paso de fe que parece arriesgado o intimidante. Pensemos en la historia de Pedro caminando sobre el agua en Mateo, capítulo 14, versículo 29. Jesús lo invitó a salir del bote y caminar hacia él en medio de la tormenta. Aunque Pedro comenzó con fe, pronto el temor lo hizo dudar. Sin embargo, esta historia nos recuerda que, incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús está allí para sostenernos. La fe no significa ausencia de miedo, sino la valentía de seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Para cultivar la fe en nuestras vidas, es crucial alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más tiempo pasemos sumergidos en las Escrituras, más crecerá nuestra fe. La palabra de Dios actúa como una ancla en nuestras vidas, especialmente en momentos de incertidumbre. Al meditar en sus promesas, fortalecemos nuestra confianza en que Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. La oración también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe. Al hablar con Dios, no solo le expresamos nuestras preocupaciones, sino que también le mostramos nuestra confianza en su capacidad para intervenir en nuestras vidas. Una oración sencilla, como Señor, aumenta mi fe, puede abrir la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en áreas donde antes había dudas. Jesús mismo oró por la fe de Pedro, como lo vemos en Lucas, capítulo 22, versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esta oración por la fe nos enseña que no estamos solos en nuestro caminar, Dios mismo intercede por nosotros y nos fortalece cuando nuestra fe es puesta a prueba. Un aspecto crucial de la fe es aprender a visualizar las bendiciones antes de recibirlas. Esto no significa manipular a Dios o exigirle lo que queremos, sino alinearnos con su voluntad y confiar plenamente en sus promesas. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe activa transforma nuestras oraciones en declaraciones poderosas que atraen las bendiciones del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Este tipo de fe no solo se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Dios puede hacer. La comunidad también juega un papel vital en el desarrollo de nuestra fe. El rodearnos de personas que comparten nuestra fe y nos animan en tiempos difíciles es fundamental para mantenernos firmes. En Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros. La comunión con otros creyentes no solo fortalece nuestra fe personal, sino que también nos impulsa hacia el propósito de Dios. En tiempos de adversidad, es la comunidad la que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y a recordar que no estamos solos. La fe también está estrechamente vinculada a la gratitud. A menudo, cuando oramos y esperamos respuestas, nos sentimos tentados a enfocarnos en lo que aún no hemos recibido. Sin embargo, la fe nos lleva a agradecer incluso antes de ver los resultados. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, se nos enseña, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta gratitud anticipada no solo refleja nuestra fe en que Dios cumplirá sus promesas, sino que también abre las puertas para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Al dar gracias antes de ver la respuesta, estamos demostrando una confianza inquebrantable en que Dios es fiel. La gratitud no solo se expresa después de recibir algo, sino también en medio de las dificultades. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no nos pide que agradezcamos el sufrimiento, sino que aprendamos a encontrar motivos de gratitud incluso en las pruebas. Este acto de gratitud transforma nuestra perspectiva y nos permite ver más allá de las dificultades, enfocándonos en lo que Dios ha hecho y en lo que aún está por hacer. La gratitud también tiene un poder transformador en nuestra vida diaria. Al elegir enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, en lugar de en lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a notar las pequeñas bendiciones que muchas veces damos por sentadas, la salud, la comida, la familia, el aire que respiramos. Este cambio de enfoque nos permite vivir con un corazón lleno de paz, esperanza y alegría, sin importar las circunstancias externas. La gratitud y la fe son dos llaves espirituales poderosas que abren las puertas para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud, estamos cultivando un corazón que confía en que Dios proveerá. Al vivir por fe, nos alineamos con su voluntad y vemos cómo nuestras oraciones se convierten en declaraciones poderosas de su promesa y fidelidad. En el Salmo 100, versículo 4, se nos invita a entrar en la presencia de Dios con gratitud, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este versículo resalta cómo la gratitud se convierte en la puerta de entrada para una relación más profunda con Dios. Al practicar la gratitud, nos acercamos a Él, reconociendo su bondad y fidelidad. La gratitud, sin embargo, no solo nos acerca a Dios, sino que también nos protege del orgullo y la autocomplacencia. Cuando expresamos nuestro agradecimiento a Dios, reconocemos que todo lo bueno en nuestras vidas proviene de Él. Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Este reconocimiento nos mantiene humildes, sabiendo que no somos autosuficientes, sino dependemos de su gracia y provisión. El ejercicio de gratitud no solo es una actitud de corazón, sino una práctica constante que debemos cultivar. Un ejemplo práctico para fortalecer este hábito es mantener un diario de gratitud. Cada noche, al finalizar el día, podemos tomar unos minutos para escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos. Pueden ser cosas grandes, como una respuesta a nuestras oraciones, o detalles pequeños, como una conversación significativa o un hermoso amanecer. Este sencillo ejercicio puede transformar nuestra mentalidad, ayudándonos a ver las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Además, abrir nuestro corazón a la gratitud nos permite recibir más bendiciones del Espíritu Santo,
porque estamos reconociendo su obra en nuestras vidas. La gratitud también nos conecta con la comunidad. Compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no solo fortalece nuestra propia fe, sino que inspira a otros a buscar una relación más profunda con el Espíritu Santo. Al testificar de las bendiciones que hemos recibido, glorificamos a Dios y animamos a los demás a vivir con un corazón lleno de gratitud. Esta actitud de gratitud crea un círculo de bendición que no solo edifica nuestra fe, sino también a toda la Iglesia, atrayendo de manera poderosa la presencia del Espíritu Santo. La obediencia es otro aspecto fundamental que libera las bendiciones del Espíritu Santo en nuestra vida. La obediencia no solo es un acto de fe, sino una llave que abre las puertas a las promesas que Dios tiene para nosotros. Desde el principio de las Escrituras, vemos cómo Dios recompensa la obediencia con su favor y provisión. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Este versículo nos recuerda que la obediencia no solo atrae las bendiciones de Dios, sino que las activa, permitiendo que se manifiesten en nuestra vida. Obedecer a Dios, sin embargo, no siempre es fácil, especialmente cuando sus instrucciones parecen ir en contra de nuestra lógica o deseos personales. Sin embargo, la verdadera obediencia requiere confiar plenamente en su plan, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham, quien en Génesis, capítulo 22, recibió la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Aunque la orden parecía incomprensible, Abraham confió en Dios y obedeció. Como resultado, experimentó una provisión milagrosa y una promesa eterna de bendición. Esta historia nos enseña que la obediencia, incluso en circunstancias difíciles, siempre lleva a una recompensa divina. La obediencia no es solo una acción puntual, sino un estilo de vida. Todos los días tomamos decisiones que reflejan si estamos dispuestos a seguir la guía del Espíritu Santo. Desde los pequeños actos de bondad hasta las decisiones más grandes de nuestra vida, nuestra disposición para obedecer a Dios es una forma de demostrar nuestro amor y devoción hacia Él. Jesús mismo nos enseñó esto en Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para demostrar nuestra devoción y para recibir la guía de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel crucial en ayudarnos a caminar en obediencia. Él nos da convicción cuando nos desviamos del camino y nos fortalece para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta obra del Espíritu Santo nos asegura que no estamos solos en nuestra lucha por obedecer. Su poder está disponible para guiarnos y ayudarnos en cada paso que damos. La obediencia también requiere humildad, ya que debemos reconocer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Es fundamental rendirnos a su voluntad, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. Al caminar en obediencia, nos alineamos con los propósitos de Dios para nuestras vidas y experimentamos su paz y dirección. La obediencia, entonces, no solo es un acto de fe, sino un acto de confianza en la sabiduría infinita de Dios. Podemos ver cómo la gratitud y la obediencia están estrechamente conectadas. Ambas son llaves que nos abren las puertas para recibir las bendiciones del Espíritu Santo. La gratitud nos prepara el corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros, mientras que la obediencia nos permite caminar en su voluntad y ver cómo su favor se derrama sobre nuestras vidas. Cuando cultivamos un corazón agradecido y obediente, no solo experimentamos la paz de Dios, sino que también somos instrumentos para que su gloria se manifieste en este mundo. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, encontramos un mensaje profundo y revelador: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Estas palabras de Dios nos invitan a recordar que sus pensamientos y caminos están mucho más allá de nuestra comprensión, y su plan para nosotros es siempre perfecto. A veces, nuestras propias ideas y deseos nos impiden ver el panorama completo que Él tiene preparado.
pero cuando nos humillamos y aceptamos su soberanía, liberamos la resistencia interna que bloquea las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Esta humildad nos permite estar más dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar conforme a su voluntad. Obedecer a Dios es algo más que un simple acto de seguir reglas, es una puerta abierta hacia las bendiciones del Espíritu Santo. La obediencia es un componente crucial que nos permite alinearnos con los deseos de Dios. Cuando nos disponemos a escuchar y responder a su voz sin demora, mostramos confianza en su sabiduría y voluntad. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye a fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A menudo, la obediencia a Dios implica abandonar nuestros propios planes y sueños, los cuales a veces no se alinean con su voluntad. Esta obediencia, aunque difícil, siempre nos lleva a un propósito más grande y mejor, que podemos confiar con todo nuestro ser. Un ejemplo claro de obediencia es Pedro, quien dejó atrás su vida como pescador para seguir a Jesús. Este acto de obediencia lo transformó y lo llevó a ser un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Esta historia nos recuerda que, cuando obedecemos, incluso cuando nos parece que perdemos algo valioso, en realidad estamos abriendo la puerta a bendiciones mucho mayores. Este acto de confianza en Dios también nos muestra que la obediencia no siempre es fácil, a veces, nos enfrenta a momentos de incertidumbre. Tal como ocurrió con el pueblo de Israel cuando marchó alrededor de los muros de Jericó durante 7 días, siguiendo una estrategia que, desde una perspectiva humana, parecía ilógica. Pero su obediencia, al final, trajo una victoria milagrosa. La obediencia diaria es un compromiso con Dios que se expresa en nuestra comunión constante con el Espíritu Santo. Orar, leer la Biblia y tomar decisiones bajo su dirección nos permite mantenernos alineados con su voluntad. Además, rodearnos de una comunidad de creyentes que nos apoyen en este viaje de obediencia es fundamental para mantenernos firmes. No estamos solos, caminamos juntos en el cuerpo de Cristo, compartiendo la bendición de la obediencia. La recompensa de la obediencia no siempre llega de inmediato, pero siempre es segura. A veces, las bendiciones que recibimos son transformadoras, no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean. La obediencia no se trata de perfección. Dios no busca individuos perfectos, sino corazones dispuestos. Aunque podamos dar pasos imperfectos, el Espíritu Santo multiplica esos esfuerzos y nos guía hacia su plan perfecto para nuestra vida. En el momento en que decidimos obedecer, abrimos la puerta a las bendiciones de Dios y nos acercamos más a su presencia. La gratitud es otra clave poderosa para recibir las bendiciones del Espíritu Santo. No se trata solo de una expresión de cortesía, sino de un principio espiritual que cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones que ya hemos recibido, sino que también es el camino para recibir más de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Cuando cultivamos un corazón agradecido, cambiamos nuestra atención de lo que nos falta a lo que ya hemos recibido, lo cual crea un ambiente propicio para la acción del Espíritu Santo. Un ejemplo de gratitud lo encontramos en Lucas capítulo 17, cuando Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresa para darle gracias. A este hombre, Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. La gratitud no solo honra a Dios, sino que nos posiciona para recibir más de su favor. Practicar la gratitud, incluso antes de recibir las bendiciones que pedimos, refleja nuestra confianza en que Dios está trabajando, aunque no podamos ver su mano en ese momento. Mantener un diario de gratitud es una forma poderosa de cultivar este principio. Al escribir 3 cosas por las cuales estamos agradecidos cada día, ya sean grandes o pequeñas, transformamos nuestra perspectiva. La gratitud cambia nuestra mente y corazón, enfocándonos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Este ejercicio no solo nos acerca a Dios, sino que también fortalece nuestras relaciones con los demás, ya que agradecemos y reconocemos lo que otros han hecho por nosotros.
La alabanza es una expresión profunda de gratitud que nos conecta con el Espíritu Santo. El Salmo 100, versículo 4, nos invita a entrar por las puertas de Dios con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. La alabanza no solo es un acto de gratitud, sino también una invitación para que Dios habite más plenamente en nuestra vida. Además, la gratitud tiene el poder de disipar la ansiedad y el miedo. Cuando enfrentamos desafíos, agradecer a Dios por su fidelidad pasada nos recuerda que Él es capaz de guiarnos y protegernos en el presente, lo que nos llena de paz. Cada día es una oportunidad para dar un paso más en nuestra obediencia a Dios. La obediencia no es solo un acto puntual, sino un estilo de vida. Cada decisión que tomamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, debe estar guiada por el Espíritu Santo. Dios nos capacita para seguir sus mandamientos y Él promete que si obedecemos, sus bendiciones nos alcanzarán. Al igual que Pedro obedeció a Jesús, aunque no entendiera del todo, nuestras bendiciones se encuentran al otro lado de la obediencia. Vivir en obediencia no solo trae bendiciones a nuestra vida, sino que también nos transforma en un canal de bendiciones para otros. Al compartir lo que hemos recibido, ya sea tiempo, recursos o ánimo, extendemos el amor de Dios y nos convertimos en sus manos y pies en el mundo. La obediencia, además, nos lleva a tener un corazón generoso, y al dar, recibimos más de lo que Dios tiene para nosotros. Así, la obediencia se convierte en un ciclo continuo de bendición. Cuanto más obedecemos, más recibimos, y cuanto más recibimos, más deseamos obedecer. Este es un proceso constante de transformación que nos acerca más a Dios y nos prepara para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Este camino de obediencia y gratitud puede ser un proceso largo y desafiante. Habrá momentos de incertidumbre, momentos en los que la vida no tiene sentido desde nuestra perspectiva, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Cada acto de obediencia, cada paso de gratitud, nos lleva más cerca de su voluntad para nuestras vidas. Hoy, te invito a comenzar este viaje. Ora con fe, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe hacia una vida de obediencia. Permítele mostrarte las áreas de tu vida en las que necesitas alinearte con su voluntad. Que este día sea el inicio de un compromiso con Dios, un compromiso de obedecer, de ser agradecido y de confiar en su plan perfecto. Y recuerda, mientras más caminamos en su voluntad, más experimentamos el fluir constante de sus bendiciones.